nos enseñó y nos dirigió, gloria a Dios, a hacer, ¿verdad? A retomar territorios en la forma que se debían retomar los territorios, porque vienen de una década anterior, gloria a Dios, donde no quiere decir que eres viejo, sino que desde jovencito Dios lo llamó a la guerra espiritual, y ha estado en estas líderes, ¿verdad? Con mucha experiencia, con otros que estuvieron y han estado y siguen estando, que son la base, ¿verdad?, que hicieron para este Puerto Rico, ¿verdad? Y han estado en esa lucha de intercesión. Así que con ustedes el pastor Carlos Burgos tiene una misión en Humacao, juntamente con su esposa, gloria a Dios, sus hijos, su familia, y desde que le conocí a través de un gran hermano que yo amo mucho, que desde la edad de primer grado yo le di clase de discípulos de Cristo, de maestra, a este joven, y ese joven fue el que me llevó a la iglesia a conocer a Carlos. Y desde entonces yo conozco a Carlos. Amén. Amén. Así. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. Dios les bendiga en esta mañana, ¿verdad? Es verdad que este es el día que hizo el Señor. Nos vamos a gozar y alegrar en Él. Qué tremendo que es la primera reunión del 2013. 2013 es la primera prédica que yo doy de 2013, sí, la primera. Es un honor, un privilegio estar aquí con ustedes. Este grupo sé que es un grupo llamado por Dios, establecido por el Señor aquí en nuestra tierra, y Dios tiene planes tremendos, como los ha estado gestando a través de los años. Seguirán los planes, así que sigan la voz de Dios, que lo que están haciendo es algo muy especial. No todo el mundo lo hace, pero es necesario, son cosas que la gente no comprende, mucha gente no entiende, pero yo he visto cómo gente ha sido liberada a través de la intercesión. He visto mucha gente siendo tocada a través de este mover. Hay cosas que ocurren en medio de la guerra espiritual que ocasionan que el mundo espiritual se agite, se moleste, y entonces es necesario que los grupos de intercesión siempre estemos en la voluntad del Señor, siempre estemos en obediencia, siempre estemos en sumisión. La humildad es realmente la cobertura más grande que uno puede tener como intercesor, y es lo más necesario para estas tareas y estas labores que son como la milicia de la iglesia. Así que les motivo para que sigan haciéndolo. Tenía algo que decir en mente y se me fue, pero yo sé que vendrá en los próximos minutos. Y qué tremendo el poder estar aquí. Gracias a la hermana Maritza por la oportunidad de permitirme estar aquí en esta mañana. Yo tengo para compartir un ratito con ustedes. Desde que la hermana Maritza me comentó, yo comencé a orar, y cerca de unas 3 semanas atrás sentí que el Señor me habló para esta reunión, y me dijo que les dijera que este año 2013 iba a ser un año de decretos. Un año de decretos. Escúcheme bien, porque voy a abundar un poquito más acerca de lo que son los decretos. Para que este año sea el año que ustedes y nosotros queremos que sea, tenemos que convertir el año y todo lo que nosotros hacemos como creyentes en un año de decretos, declaraciones como creyentes. Nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. A veces no nos damos cuenta la dimensión tan fuerte que nosotros expresamos en este mundo cuando nosotros caminamos en los planes del Señor. A veces nos criamos en la vida y nos dicen que somos esto, somos aquello, y esa es quizás la imagen que tenemos toda la vida,
pero muchas veces no tenemos la imagen que Dios tiene de nosotros. Y realmente la Biblia dice que nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza del Señor. Entonces, cuando nosotros caminamos aquí en la tierra, nosotros tenemos una imagen poderosa. Y cuando nosotros lo sabemos, las cosas que hacemos tienen un efecto muy profundo y muy poderoso, que no muchas veces se manifiesta en el momento, sino que la mayoría de las veces va tomando tiempo en lo que se manifiesta. Estamos viviendo en un ambiente en la tierra donde por tantos años, tantos siglos, décadas que se ha hecho el mal, que el ambiente se torna completamente un ambiente donde todo es tinieblas, y cuando tú entras a establecer la luz, muchas veces toma tiempo en lo que se establece. Pero al momento en que tú empiezas a caminar y establecer lo que la luz de Dios dice, entonces comienza como a gestarse algo, como a nacer algo. Y si nosotros somos perseverantes, lo que nosotros hacemos nacer comienza a suceder, y de momento viene, como dicen por ahí, el parir. A los 9 meses se pare, pero no fue a los 9 meses que se gestó lo que iba a parirse, fue al comienzo, tardó 9 meses. Eso es lo que ocurre muchas veces con nosotros, que se gestan, nacen muchas cosas, pero muchas veces no terminan y no nacen porque, o no se paren, porque no fuimos perseverantes en el nacimiento de lo que Dios tenía para nosotros. Entonces, una de las cosas más importantes en nuestra vida espiritual son los decretos. Nosotros somos gente de decretos, y yo le voy a llevar por la escritura un par de escrituras para que usted vea lo que dice la palabra. El año pasado yo me di a la tarea de disciplinarme y me fue bien interesante que la hermana comenzara a decir acerca de la disciplina y las disciplinas espirituales, porque para que las cosas de Dios ocurran en nosotros tenemos que tener disciplina, tenemos que esforzarnos y hacerlo una vez y otra vez y otra vez y otra vez, y hacerlo parte de nosotros para que entonces eso comience a manifestarse. A veces comenzamos algo por la emoción y estamos una semana, 2 semanas y se acabó por la emoción y nunca siguió. Esto tiene que mantenerse y ser parte de nuestra vida. Es como la oración. Usted no puede orar por 3 semanas y olvidarse. Usted tiene que hacerlo siempre, todo el tiempo. El ayuno usted tiene que hacerlo todo el tiempo. La alabanza y la adoración usted la tiene que hacer parte de su vida para que haga lo que tiene que hacer. Entonces, los decretos es algo que tenemos que hacerlo parte de nuestra vida. Los decretos, como definición, son declaraciones que nosotros podemos hacer sobre cada faceta de nuestra vida, sobre cada área de nuestra vida. ¿Qué hacen los decretos? Los decretos alinean nuestro sistema de creencias con la verdad. Nosotros tenemos sistemas de creencias que los traemos desde niños. La cultura lo levanta y la cultura nos lleva a esos sistemas. De hecho, la palabra cultura viene de culto. Las naciones todas fueron creadas y levantadas por un culto. Nacieron con culto. El único sistema o la única nación que tuvo un culto, que fue el culto originado por Dios, fue Israel. Es la única nación que Dios le dijo: tienen que hacer esto, esto, esto y esto. Las demás naciones fueron formadas con sus propios cultos aparte. Se dice que Estados Unidos fue formada por gente con el temor del Señor, pero la diferencia de los norteamericanos y cualquier otra nación es que ellos decidieron hacerlo de parte de Dios. ¿Usted me entiende? No es lo mismo usted decidir hacer algo para Dios, que Dios venga y le diga a usted: esto lo tienes que hacer de esta forma, esta forma y esta forma para mí. Son dos cosas diferentes. Obviamente, cuando tú lo haces para Dios, tú te metes dentro de Dios y Dios te va a bendecir y se va a glorificar en tu vida. Pero otra cosa es que Dios te tome así y te diga: aquí tú eres mío, yo te cogí y te puse aquí. Obviamente, nosotros fuimos comprados con un precio, y tú fuiste escogido también. Y tú fuiste metido e injertado en ese árbol que Dios estableció. Que obviamente, cuando tú lo miras en su totalidad, todos fuimos escogidos por Dios. Todos hemos sido marcados por el Señor para nuestra vida. Ok, entonces, importante, los decretos
son la forma en que nosotros podemos alinear las cosas de Dios o la verdad a nuestra vida, a nuestro sistema de creencias. Tú puedes hacer decretos que no son decretos que vienen de la palabra de Dios, y tú lo que vas a hacer es que vas a establecer algo en tu vida que no necesariamente es lo que Dios quiere para tu vida. La única bocina que tiene tu espíritu es tu boca. La única bocina que tiene tu espíritu es tu boca. Tú eres espíritu y tú te alineas con Dios, que es espíritu. Cuando tú te alineas con el Espíritu de Dios, tiene que haber una manera donde el Espíritu de Dios manifieste lo que quiere a la tierra. Y si no hay alguien que hable, no hay alguien que diga lo que Dios está tratando de manifestar, no se puede manifestar porque no se está hablando. La Biblia dice que dijo Dios, hágase la luz, y se hizo la luz. Pero Dios lo habló. Tiene que haber voz detrás de todo. Por eso es que la voz profética es importante en la nación. ¿Por qué? Porque los profetas escuchan a Dios, hablan y se suelta la palabra. ¿Qué hacen los profetas? Los profetas deben ser especialistas en decretos. Deben saber decretar como la palabra de Dios dice que se debe decretar. Los profetas deben ser diestros en los decretos. Decretos sobre gente, decretos sobre ciudades, sobre familias, sobre naciones, sobre iglesias, sobre continentes enteros. El profeta debe ser un especialista haciendo los decretos y haciendo que otra gente haga los decretos. Entonces, tiene que haber una persistencia en los decretos. El año pasado yo me di a la tarea de disciplinarme muy fuerte en los decretos. El año pasado para mí quizás ha sido el mejor año que yo he pasado en el Señor. Las puertas se me han abierto de una manera impresionante, pero yo literalmente le doy el crédito primeramente a Dios, obviamente, pero a través de eso, donde Dios me comenzó a hablar a mí la importancia de empezar a decretar sobre todo mi familia, el ministerio, sobre el trabajo, sobre la obra de mis manos, sobre todo diariamente, continuamente, cuando estoy solo, cuando estoy acompañado, cuando estoy en el carro, en todo momento los decretos están establecidos. Ya yo sé lo que Dios me habló y yo lo sigo decretando para que el ambiente lo escuche, todo el lugar lo escuche y se vaya estableciendo. Una de las decretos que la Biblia lo dice bien claro, y yo sé que muchos de ustedes se conocen las escrituras. La Biblia dice, pídeme por herencia las naciones de la tierra. Y yo continuamente estoy decretando, Señor, gracias porque tú me diste como herencia las naciones de la tierra y los confines de ella como posesión. Y las puertas empezaron a abrirse, comenzando en los decretos. Comencé a decretar, no Señor, no le empecé a decir Señor prospérame, no, yo le empecé a decir Señor, tu palabra dice, gracias porque tú prosperas toda la obra de mis manos. Yo empecé a decretar eso, las puertas se empezaron a abrir. Gracias porque tú suples o tú supliste todas mis necesidades, las puertas se empezaron a abrir. Usted empieza a decretar continuamente, y eso se va estableciendo en tu vida. Es como una bandera que tú levantas con tus decretos. Yo te voy a llevar a unas escrituras nada más para que, y posiblemente las sabes, pero quiero dejar como fundamento para que veas la importancia de los decretos, pero decretos fundamentados con la escritura, con la palabra. Cuando tú hagas decretos tienes que fundamentarlos con la palabra. La misma palabra te va a transformar la mente. Yo continuamente hago el decreto, Señor, gracias porque tengo la mente de Cristo. Ese es mi decreto, Señor, gracias porque soy santo, porque tú eres santo. Eso dice la palabra. Ese es mi decreto y Dios lo va cumpliendo, Dios va abriendo puertas. Y yo soy siendo o me voy convirtiendo como Dios es. Porque Jesucristo, dice la Biblia, que Él hacía todo lo que veía al Padre hacer. Cuando tú empiezas a leer la Escritura, ¿qué tú estás haciendo? Tú estás viendo lo que el Padre ve. El efecto de lo que tú ves en la Escritura es ver en el Espíritu. Tú estás leyendo, pero tú estás viendo cosas.
que son las que te están transformando y te están haciendo la persona que tú eres. En un grupo como este, obviamente los decretos van a bendecir al grupo. Señor, gracias porque este grupo cada vez se consolida más. Gracias porque cada vez en este grupo la unción aumenta. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas todas las cosas. Gracias, Señor, porque tú nos llevas a toda verdad y a toda justicia. Esos son decretos. Decreto es, Señor, gracias porque nosotros buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vienen por añadidura. Señor, gracias porque yo habito al abrigo del Altísimo y moro bajo la sombra del Omnipotente. Yo digo al Señor, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien yo confío. ¿Qué es lo que hace esa palabra? Me empieza a mí a meter, envolver en su propia vida. Pero si yo no la decreto, si yo solamente la leo y la tengo en la mente, como es costumbre de mucha gente, hay muchos cristianos que oran con la mente, son psíquicos. El cristiano sí puede orar con la mente, pero cuando tú vas a decretar, vas a reprender, vas a establecer cosas de Dios, tú tienes que hablarlas, no puedes pensarlas. Tienes que hablarlas. Y a veces hay cosas que no parecen, a la gente no le va a parecer, pero hay que hablarlas. El fin de año mi familia se reunió en casa y yo tengo hermanos que no conocen al Señor. Y yo sé que Dios me dijo, cuando te despidas, le dices, este va a ser el mejor año de tu vida. Yo voy y me despido y le digo, este va a ser el mejor año de tu vida. Me miró así, el primero. Yo no sé cómo tú me vas a mirar, digo por dentro, yo no se lo digo, pero ese es el decreto que yo hago sobre ti. Porque usted tiene que acordarse que todas estas cosas, especialmente la intercesión, todo lo que ustedes están haciendo, si van a la Capitolio, si van a los centros comerciales, a donde quiera que ustedes van, esto se trata de liberar naciones, se trata de liberar gente. Usted a lo mejor sale una mañana y Dios libera 2 personas, pero ¿cuánto cuesta 2 personas? ¿Cuál es el precio de 2 personas? La Biblia dice, y ahorita mismo estaba sentado allí, me puse a leer algunas escrituras que quiero yo leer, y la Biblia dice en 1 Corintios 6 que fuimos comprados con precio. Imagínese, usted fue comprado con un precio, costó. Hay un valor en su vida. Hay un precio que está puesto sobre usted. Y hay gente allá afuera que el precio está puesto. Y lo que usted hace es estableciendo y liberando a gente que ya fueron pagados. Y el precio se pagó. Y ellos no lo saben. Ellos están cegados. Viven en estupor. Sus mentes no captan realmente la riqueza de la gloria de Dios sobre su vida. Usted imagínese, la gloria de Dios es rica, es abundante, tiene cosas impresionantes. Yo no sé si usted ha leído Apocalipsis o se ha puesto a meditar, a pensar qué es lo que hay en estos lugares. Cuando Juan tuvo la visión de Apocalipsis, dice la Biblia que él vio un trono y ese trono estaba rodeado de serafines, de querubines. La Biblia dice que hay una ciudad Nueva Jerusalén, que es literalmente una realidad, es verdad, y que la vio bajar y establecerse en la tierra. Y cuando usted empieza a ver esa ciudad, la empieza a ver con puertas de perla bien gigantes. Usted imagínese la gloria de una puerta así. Usted imagínese un muro completo de esmeralda. ¡Qué gloria más tremenda! De rubí. Usted se va a la joyería y ve un rubí así bien pequeñito y dice, qué bonito. Pero imagínese un muro completo. Eso es gloria. Y Dios no lo necesita. Él no necesita nada. Para el hombre empieza a pensar en dinero y empieza... Dios no necesita esas cosas. Esa es la gloria de Él, el esplendor. Porque la gente cuando ve eso dice, la verdad que Dios es todo. No necesitamos nada en la tierra, ni en los cielos, solamente a Él. A Él. Entonces, los decretos te van a llevar, es como un guía. Es como un timón que te va llevando a donde es. La Biblia dice que tu lengua es como un timón en una nave. Y mucha gente se le hace bien difícil domar la lengua. Al principio, cuando empieces a disciplinarte los decretos, se te va a hacer difícil porque tienes que domarte. Tienes que comenzar a decir, espérate, yo llevo una semana haciendo decretos y no veo nada. Se están poniendo las cosas peor.
pero tienes que disciplinarte porque tienes que dominar ese timón y seguir dominándolo por semanas, meses, y a lo mejor no ves nada hasta 6 meses, cuando de momento se abrió la puerta y tú dices, wow, esto sí funciona. Pero tienes que perseverar y manejar el timón. La lengua nuestra es poderosísima, puede encender fuegos, dice la Escritura, y tenemos que domarla y usarla para bien. Mucha gente la neutraliza y no la usa para nada, se quedan callados y no dicen nada. Usted tiene que comenzar a soltar las palabras de Dios sobre sus hijos, sobre su esposo, sobre su esposa, sobre su familia, matrimonio, sobre todo lo que usted le rodea. Comience a hacer los decretos, aunque no lo sienta. Diga, mi esposo sirve al Señor, mi esposa ama al Señor sobre todo. Dígalo, decrétalo, para que usted vea cómo empiezan las cosas a ponerse en línea solo. El poder que hay en su espíritu es fuerte. Acuérdese que el Espíritu Santo habita en tu espíritu. Y cuando empezamos a caminar en el Espíritu, las cosas empiezan a moverse. La Biblia dice que el mismo poder que resucitó a Jesús de los muertos vivifica nuestros cuerpos mortales. Usted imagínese que el poder que hizo que Jesús se levantara está aquí dentro. El mismo poder de la resurrección. Ningún otro poder pudo haber hecho eso. Buda nunca resucitó, Mahoma nunca resucitó, ningún otro resucitó. Solamente Jesús. Hay un poder que a veces tú no lo ves, muchas veces no lo sientes, pero está operando. Cuando Jesús resucitó, los apóstoles no sabían qué había pasado, porque no sintieron nada. Los apóstoles no vieron nada, pero Jesús había resucitado y su poder se había manifestado. Hay muchas ocasiones que en tu matrimonio el poder de resurrección se está activando y movilizando y tú no sientes nada. Y porque no sientes nada, no sigues decretando y no sigues creyendo, sino sigues confesando contrariamente. Y por eso no se está cumpliendo. Pero si tú sigues y sigues y sigues. Me recuerdo el testimonio de un hombre de Dios que murió hace muchos años, se llamaba Smith Wigglesworth. Si usted quizá lo ha escuchado, él le llamaban el apóstol de la fe. En su ministerio resucitó 16 muertos, documentado. Se dice en la biografía que él no quería al Señor, no buscaba del Señor nada, y su esposa era la que predicaba. Y ella predicaba y él era un plomero, y él no quería saber del evangelio. Y en una ocasión la esposa iba mucho a las vigilias y se quedaba y se amanecía, y cuando llegaba a la casa, él estaba en la casa y se molestaba. Dice que en una ocasión esta mujer estaba en la vigilia y llegó como a las 2, 3 de la mañana y tocó la puerta y el esposo le abrió, y cuando la vio le cerró la puerta y la dejó afuera. La dejó toda la noche afuera. A la mañana, cuando se levanta el esposo, Smith Wigglesworth abre la puerta y la ve allí. Y ella se levanta, entra a la casa y le dice al esposo, ¿qué quieres que te haga de desayuno? Le hizo el desayuno, comió, y dice que eso lo quebrantó, lo convirtió, sin pelear ni nada. Lo convirtió y vino a ser uno de los hombres de Dios más grandes de la tierra. Smith Wigglesworth. Este hombre le dicen el apóstol de la fe. Solamente leía, bueno, la esposa le enseñó a leer con la Biblia. El único libro que leía era la Biblia, un inglés. Cuando usted tenga tiempo para leerlo, léase su biografía, que es muy interesante y muy especial. Búsquese Mateo 24. Decretos, son años de decretos. Mateo 24. Smith Wigglesworth. Wigglesworth. W-I-G-G-L-E. Wigglesworth.
W-O-R-T-H, W-O-R-T-H, Wigglesworth. Mateo 24, 35. Aleluya. Cuando uno desea la voz profética de Dios, Dios la envía. Y yo creo que Dios me envió trayendo una palabra profética para ustedes aquí. Años de decretos. A lo mejor hay otras cosas que ustedes tienen que hacer y van a hacer, pero acuérdense de los decretos. Acuérdense este año, en enero, febrero, marzo, abril y todo el año, decretos. Porque Dios habla, usted pide y Dios le va a hablar. Yo soy pastor como oficio, pero mi pastor es un profeta muy reconocido en las naciones de la tierra, y yo entiendo que la unción de profeta se suelta sobre los hijos espirituales. Y en muchas ocasiones yo he tenido la experiencia de tener que profetizar sobre grupos, sobre personas, sobre familias, y he visto cómo Dios ha establecido lo que ha salido de mi boca. He aprendido mucho de los profetas de la tierra, profetas sazonados, profetas fuertes. La hermana estaba hablando de gente que yo he ido a hacer intercesión en diferentes lugares. Una de las personas más reconocidas en guerra espiritual en el mundo entero es el apóstol Ronnie Chávez. Hace unos meses atrás estuvo en Estados Unidos haciendo una gira completa alrededor de Estados Unidos en intercesión en carro. Hace unas semanas atrás estuvo en Brasil haciendo lo mismo. En la India el año pasado estuvimos haciendo lo mismo. Continuamente en Costa Rica, en Puerto Rico lo hicimos en el año 1995-96, no me recuerdo bien. Hicimos una vuelta a Puerto Rico ungiendo, cuando esto no se oía nunca, nadie lo había escuchado. Subimos los montes más altos, subimos el Yunque, subimos el Toro Negro, subimos a Cerro Maravilla, hicimos ungimiento en Caguas, llegamos al punto más alto, nos paramos en las ciudades más importantes y pusimos piedras en las ciudades, ungimos con piedra y aceite como símbolo del pacto de Dios, de que se establece el reino de Dios en esos lugares. Y es tremendo las cosas que Dios hace. Dios habla mucho por símbolos. Los símbolos son bien importantes para Dios. El mes pasado en la iglesia yo di una serie de enseñanzas de los regalos de Navidad, y hablé acerca de los 3 regalos que le llevaron los Reyes Magos, o mejor dicho, los magos a Jesús: el oro, incienso y mirra. Y si usted estudia eso, tienen una riqueza impresionante, porque no fueron solamente regalos que los magos le dieron a Jesús, sino que se dice que el séquito que vino a traerle esos regalos era grandísimo. Era una multitud de camellos que cuando pasaron por la ciudad, Herodes se dio cuenta de ellos, porque era tan y tanta gente y tantas cosas que tenían. Se dice que el oro que trajeron, el incienso y la mirra, tienen que haberle durado a Jesús y a su familia para sostenerlo por montones de años después de que ellos lo recibieron. Que estas cosas no fueron un cosito así de incienso, un poquitito de mirra y un poquito de oro, como vemos en los dramas. Era un séquito de montones de camellos, para que el rey Herodes se diera cuenta y los mandara a llamar y los volviera a pedir que regresaran, y que ellos tuvieran un sueño para que se fueran por otro lugar. Tiene que haber sido un montón de gente y tuvieron que haber llamado la atención bien grande, algo fuerte. La gente tuvo que haber sabido quién era Jesús, que después de 30 años ellos tienen que haberse acordado de ese evento, de tan grande y tan fuerte que fue. No son, a veces la leemos y vemos que es como unos cuantos versículos, pero es algo bien profundo. El oro que le trajeron tiene un montón de simbolismo, como el reino, el rey que viene a la tierra, pero a la misma vez el oro es símbolo de nosotros mismos, que somos purificados como el oro. Tenemos que ser llevados a veces a través de pruebas, de situaciones, de dificultades, para que entonces podamos ser probados como el oro y ser purificados, y que el carácter pueda ser mejor. A veces nos quejamos de las situaciones y de los problemas, pero la realidad es que tenemos los decretos, tenemos la oración, tenemos el ayuno, y atravesamos todo eso, y después que lo atravesamos y somos victoriosos, nuestro carácter es como el oro.
puro, lo más valioso que hay en la tierra, el oro. El incienso es el aroma más preciado que había en aquel tiempo. Hoy en día la gente pone incienso en las casas, pero se dice, yo me puse a investigar, que el incienso que se usa hoy en día en las casas que usted huele no es realmente el mejor. El mejor casi no huele, tiene un aroma bien suave y es bien agradable. Hoy en día usted pone un incienso y a veces como que no puede ni entrar al cuarto, pero ese no es el verdadero incienso. Cuando yo fui a la India, todas los negociantes, los comerciantes tienen un palito de incienso en su negocio, en su carro, donde quiera, que todas las mañanas lo encienden. ¿Por qué? Porque el incienso es símbolo de un aroma bueno que recibe el Dios a quien ellos adoran. Pero obviamente eso lo tomaron de Dios, porque el incienso, dice la Biblia, que es olor agradable al Señor. Y el incienso tiene muchísimas implicaciones: sacerdocio, intercesión. La gente que intercede y que vive en pureza y santidad, cuando ora y cuando adora, el incienso sube como una nube y Dios lo recibe como un olor grato. ¿Usted sabía que a Dios le gusta el olor? Le gustan los perfumes. El perfume del aceite, el aceite para ungir, no era un aceite de oliva, esos que huele a oliva, no, era un perfume. Y tenía unos ingredientes, y uno de los ingredientes era el incienso, otro era la mirra también, y esos ingredientes traían un olor agradable. Y ese olor agradable viene a las narices del Señor, y cuando le huele bien, dice, por ahí voy y voy a responder y voy a defender. ¿No será que muchas veces nosotros intercedemos y nuestra intercesión no está llegando como incienso allá arriba, y cuesta y toma tiempo que regrese la respuesta? Porque cuando el incienso llega a donde está Dios, Dios mueve su mano rápido y desciende, porque le huele. Él le gusta el olor del incienso. Apocalipsis lo dice, que el incienso son las oraciones de los santos, que le trajeron copas. Los ángeles tenían arpas y copas llenas de las oraciones de los santos, que eran el incienso. Todo esto es símbolo de nosotros como sacerdotes. Cuando usted empieza a interceder, cuando usted empieza a orar por alguien, cuando usted empieza a clamar por alguien, usted se convierte en un sumo sacerdote. Y sumo sacerdote es sagrado. Escúcheme bien, un sumo sacerdote es sagrado. El único que podía tener acceso a muchas cosas en el tabernáculo era el sumo sacerdote. Usted se convierte en una persona sagrada. Por eso es que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Porque cuando empezamos a entrar en estas dimensiones, se tiene que acabar la burla, se tiene que acabar la molestia, el enojo, se tiene que acabar todo lo carnal y tiene que comenzar a vivir lo espiritual en nosotros. Cuando entramos en esta dimensión y queremos ver a Dios responder, entonces tenemos que purificarnos. Por eso es que el carácter Dios lo prueba, lo lleva por un camino, porque Él quiere responder a tus oraciones y Él mismo se encarga de que tú entres a una pureza para que entonces Él pueda responder. Pero mientras más acelerada es este trabajo, mientras más nosotros aceleramos el trabajo, más rápido Dios viene hacia nuestro favor. Usted sabe que el ayuno es la manera mejor de nosotros humillarnos y no que nos humillen. Usted sabe que el ayuno tiene dos caras. Tú puedes ayunar y humillarte delante de Dios, o seguir y seguir y seguir y que un golpe bien fuerte te haga humillarte y buscar a Dios. Yo prefiero que me humille yo mismo haciendo un ayuno, que me vengan dentro de 3 o 4 meses a dar un golpe bien fuerte, que me tire en el piso y tenga que llorar delante del Señor porque metí las patas o no hice las cosas que debía haber hecho. Mejor es ayunar, bajar y dejar a Dios que trabaje, que me vengan y me humillen. Amén. Bueno, seguimos. No me metí al 24:35, ¿verdad? Wow. Dice el 35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Usted sabe lo que es eso, que cuando usted empieza a decretar, esos decretos no pasarán. Esos se establecerán y se cumplirán. Pero usted tiene que tener su mente establecida en eso. Y voy a unos cuantos versos, sígame por aquí. Isaías 55:11. Usted lo sabe también, pero se lo recuerdo porque esto tiene que ver con los decretos. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía,
sino que hará lo que yo quiero y será prosperada. Prosperada es progresada. O sea que cuando usted hace un decreto sobre su familia, va a ser prosperado. ¿Usted sabe lo que es prosperar y progresar? Ir subiendo, subiendo y subiendo. No es que usted se hizo rico de momento, como enseñan por ahí. No, es que Dios lo va llevando. Le da y le forma, le da y lo forma, le da y lo sigue formando. 55:11. Y dice, y será prosperada en aquello para que la envíe. Para que la envíe. Hebreos 11:3. Aleluya. Este va a ser el mejor año de tu vida. Amén. Este sí que va a ser. Cosas tremendas va a traer el Señor. Aleluya. Hebreos 11:3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces, la palabra de Dios con la fe forma las cosas. Le da forma a tu vida. No podemos vivir ya más de lo que venga o que pase cualquier cosa. No. Nosotros vamos a decidir vivir conforme a lo que Dios dice en su palabra. Y mis palabras van a formar lo que Dios dice que va a ser para mi vida. Ese es el destino de los hijos del Señor. Usted no tiene que gritar, usted puede hablar y declarar en voz baja, porque como quiera eso se va a cumplir. Se dice, los científicos dicen que si usted se tapa los oídos, usted tiene un oído interno. Y ese oído interno le hace escuchar aún más su propia voz que cuando tiene el oído abierto. Entonces, al parecer, Dios mismo, cuando usted habla, nosotros somos hechos de una manera en que el ser interior escucha lo que está hablando y lo va palpando y lo va recibiendo. Cuando usted tiene una enfermedad, usted le habla a la enfermedad, usted le dice lo que le dice la Biblia y ella tiene que ir escuchando. Tiene que escucharlo. Porque si Jesús dijo que por sus llagas fuimos curados, o eso es verdad o eso es mentira. No hay otra. No hay otra. De verdad. O estoy fallando yo o está fallando Dios. Y no puede ser Dios, porque si no, entonces estamos sirviendo a un Dios que no lo puede todo. Entonces tengo que revisar mi teología y tengo que ser honesto y sincero conmigo mismo para poder vivir esta vida cristiana real y verdadera. Yo no puedo seguir viviendo religiosamente, creyendo unas cosas que no son. Yo tengo que yo mismo enfrentarme a mi propia teología y ver qué realmente yo creo. Si está conforme a esto o no está. Si no está, tengo que hacer mis ajustes. Porque yo no voy a perder toda mi vida viviendo en la iglesia, creyendo en un Dios que realmente yo no creo que va a hacer lo que Él dice que hace. Eso es como si yo estuviera casado con mi esposa y que yo no creo nunca que lo que ella dijo en el matrimonio es verdad y que las cosas que nosotros hablamos no son verdad, que ella me está diciendo una mentira y que cuando me dice y me promete algo, pues a lo mejor lo hace o a lo mejor no. Y no es así. Usted sabe que el matrimonio es el símbolo más exacto de Dios y su iglesia. Entonces tenemos que llegar a una gran conclusión como cristianos. Y ahí es donde empieza la emoción, ahí es donde empieza la montaña rusa, ahí es donde empieza el parque de diversiones, porque es donde se pone bueno el asunto. Ahí es donde tú empiezas a gozar, tú empiezas a conocer quién es Dios. Te levantas por la mañana y no oras porque tienes que hacerlo, sino oras porque quieres hacerlo, porque te gusta, porque sabes que te vas a encontrar con Dios que está ahí esperándote. Por la noche antes de acostarte, nadie te obliga a ti a buscar a Dios, sino que tú cierras tus ojos y empiezas a hablar con Dios porque Él está ahí y tú quieres hacerlo. Es tu amigo, es tu Padre, es tu Salvador, es tu Redentor, es el que te acompaña. Y no importa si no estás teniendo éxito en muchas cosas de tu vida, tú sabes que Él está ahí y que Él te comprende y que Él te levanta y Él te ayuda. Esas son cosas que no tienen precio y son la vida del creyente. Esa debe ser nuestra experiencia. Hebreos 11:3, ya lo leí, ¿verdad? Salmo 103:20. Aleluya. Parece que no he predicado en mucho tiempo, ¿verdad? Porque sigo y sigo y sigo. 103:20 dice: bendecid a Jehová vosotros sus ángeles
poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra. Usted ve que la palabra, cuando usted la decreta, los ángeles la van a ejecutar, pero ellos no ejecutan nada que usted está pensando, porque los ángeles no leen tu mente. El único que la lee es Dios. Dios es el único que la lee. Cuando tú quieres que los ángeles se movilicen y tú camines en autoridad, entonces tienes que hacer decreto. Sí, está la oración interna, la oración silente que tú le haces a Dios, que es de intimidad y comunión. Eso es un tipo de oración diferente. Pero Dios quiere gente. La Biblia dice que nosotros somos reyes y sacerdotes para Dios nuestro Padre. Si tú eres un rey y sacerdote, tú caminas en autoridad en la tierra. No es que eres orgulloso, es que eres humilde, pero tienes autoridad. Y eso es lo más especial de este caminar aquí en la tierra. Que Dios se hizo hombre. Jesús, pudiendo estar allá arriba, vino y se bajó aquí a la tierra. Y no solamente se humilló hasta lo sumo, se hizo hombre. Y caminó como el hombre más manso en la tierra. No se creía a nadie, no se levantaba sobre nadie, sino que dejaba que la voluntad de Dios se fuera cumpliendo. Usted imagínese que nosotros lleguemos a ese nivel de poder caminar con la mayor autoridad aquí en la tierra, pero con la mayor humildad. Autoridad y humildad son cosas que este mundo no conoce. Estos son cosas de la eternidad. Estos son tesoros de la eternidad que nadie conoce. Y solamente tú y yo los podemos conocer y experimentar. Y entender que cuando tú ves a alguien y tú le ves esas características, tú dices, wow, estoy de frente a alguien que es eterno. Hace unos días atrás tuve el privilegio de traducirle a Benny Hinn aquí en Puerto Rico. Fue una experiencia. Yo usualmente me llaman así como para traducirle a ministerio, y me llamaron fue en diciembre 5, 6, 7. Y fue uno de los privilegios más tremendos, porque mucha gente habla de este siervo, Benny Hinn, no lo conocen, pero yo tuve la oportunidad de compartir con él, de traducirle, de estar cada día. Ministró cerca de 3 y 4 horas, y literalmente yo sentía como la unción me iba llenando y llenando y llenando y llenando. Y este tiempo que pasamos ese fin de semana, literalmente él terminaba y ministraba a la gente, y se quedaba como un ambiente tan y tan poderoso allí, que a veces los que estábamos allí, los ministros que estábamos allí, nos mirábamos a los ojos y no teníamos palabras para explicar la gloria que había allí. Pero yo personalmente, yo miraba a los demás ministros y nos mirábamos a los ojos, y yo lo que pensaba era en la eternidad. Yo pensaba como estamos como en un portal, como en una puerta de algo más allá, que no es lo natural, no es lo normal. Esta no es la persona que yo conozco aquí en la tierra. Detrás de él hay algo más, hay una eternidad, hay cosas preciadas dentro, hay un tesoro en su vida que ahora mismo no lo conozco, pero lo conoceré en la eternidad. Y esas son las cosas que la palabra habla. Nosotros somos formados, somos llevados de gloria en gloria, y algo se está formando en nosotros que no es terrenal, que no lo hemos experimentado. Pero cuando tienes ese tipo de experiencia, es como si tú entraras a otra dimensión y ya no hay nadie que te saque de eso. Hoy en día yo pienso diferente, solamente por esos 3 días, que algo me llevó a otra dimensión, y es como un encuentro nuevo con el Señor, que nada más te va a sacar de ahí. La huella que tú cargas en tu espíritu, la experiencia que tú tienes en tu espíritu, es la que te va a marcar todos tus años en la vida como creyente. Por eso puedes pasar problemas, puedes estar en lo peor en la vida, pero por causa de la experiencia y de esa huella que hay en ti, nunca te vas a apartar del Señor. Hay una religión que le llaman salvo siempre salvo. Los salvos siempre salvos tienen una excusa de pecar y son salvos, pero la realidad es esta. La realidad es esta. Cuando tú tienes una experiencia de verdad, profunda, interna, una huella que Dios te dejó, tú vas a ser salvo siempre, porque no hay nadie que te pueda apartar del amor de Dios. No hay nada en la vida. Pero si tu experiencia fue solamente levantar la mano en una iglesia,
y estás yendo a la iglesia siempre, pero no has tenido esa experiencia, te puedes apartar. El que la tuvo profunda jamás en la vida. Créeme, jamás. Yo he tenido problemas, he tenido situaciones, pero hay algo bien adentro de mí que no me deja. No puedo. Es imposible dejar este amor. Es un amor eterno. Tú nunca has experimentado este amor. Es un amor puro, un amor santo, un amor que tú sabes que das y no te van a aprovechar de ti. Es un amor que te entregas completamente. Es algo totalmente diferente. Y eso lo tenemos que experimentar. Romanos 4:17. Siento la presencia del Señor aquí de una manera especial. Romanos capítulo 4. Verso 17 dice: como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Que no son como si fuesen. Hay un poder creativo en nuestra boca, en nuestros labios. Somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Juan 17:17, ahí mismo. Juan 17:17. La palabra te va a santificar, los decretos te van a santificar. Dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Cuando haces decretos con la palabra, tú mismo te estás santificando, purificando, porque la palabra es la que nos lava. La palabra misma nos purifica. Y no tienes que saberte toda la escritura. Decreta con lo que sabes. Empieza con lo que sabes. Y voy a ir terminando con esto para que estemos siempre alerta, porque los decretos siempre van a ser retados. Tus decretos siempre van a ser retados. Hay un enemigo que va a retar tus decretos y los va a retar con sus decretos. Y va a usar la gente que tú menos pensabas que iba a usar. El hermano estaba hablando de la familia. Al principio, no sé si se acuerda, pero yo desde que llego yo empiezo como una antena. A ver, Señor, yo tengo este mensaje, estarás tú hablando aquí. Y él empezó a hablar y hablar, y yo dije: por ahí nos vamos nosotros, por ahí estábamos nosotros. Empezaste a hablar de la confesión, de declarar, el enemigo tiene sus decretos, y esos decretos él los va a tratar de establecer en ti, y si no tienes tenacidad, sus decretos van a prevalecer. Si no eres tenaz, firme, te quedas creyendo los decretos originales, los decretos de él van a prevalecer. El médico puede soltar un decreto sobre ti. Tus autoridades pueden soltar un decreto. Amistades van a soltar un decreto. Familiares van a soltar un decreto. Hermanos de la iglesia van a soltar un decreto. Pueden ser cristianos, pero no necesariamente están caminando en el Espíritu. Porque los decretos del Espíritu vienen en el Espíritu. Son gente que los sabe, los conoce porque andan en el Espíritu. Hay gente que ha logrado entonar la vida del Espíritu y pueden escuchar lo que está diciendo el Espíritu. Y si te mantienes con tenacidad con lo que el Espíritu está diciendo, entonces vas a poder recibir. Me estoy acordando ahora mismo una experiencia que no es muy buena, pero se la voy a contar porque uno tiene que ser tenaz. Para que usted tenga idea, hace quizá un año atrás, estábamos en un servicio en la iglesia y estábamos adorando y tremendo, y de momento me tocan aquí la espalda y me dicen: vaya allá afuera que hay alguien ahí que quiere hablar con usted. Y cuando salgo afuera, uno de los vecinos que yo he ido a evangelizar de la familia y todo, nunca había ido a la iglesia, y de momento llega a la iglesia y me dice: pastor, necesito que me ayude, que necesito $40 porque mi papá se le quedó el carro allá por Junco, qué sé yo qué, y me hizo el cuento ahí. Y entonces yo lo pensé: Dios mío, yo no puedo hacer esto porque no me suena. Yo le dije: bueno, mira,
pero uno quiere como evangelizar y uno quiere tratar de que la gente conozca al Señor y todo, y en este tratar yo de que conozcan a la gente, para que usted vea, yo le digo, bueno, pues mira, haz lo siguiente, llama a tu papá y dile que me llame él a mí y que yo hablo con él. Entonces recibo esta llamada y yo hablo con esta persona que supuestamente es el papá, pero no es el papá, y tiene la voz igual porque es el hermano y se parecen. No, que si $40, qué sé yo. Yo entro a la iglesia, eso es antes de esa llamada, entro a la iglesia y yo literalmente me paro en mi asiento y escucho la voz del Señor que me dice, no le des nada. Aleluya. Así mismo la escuché, no des nada. Pero en el asunto, yo como que no caí en cuenta que era el Señor diciéndome, que me está diciendo que no le diera nada, y yo tratando de ayudar y tratando de ser más que Dios, quizá, mejor que el mismo Señor, salgo afuera y hablo con la persona y le creí y le di los 40 pesos. Resulta ser que los 40 pesos no eran para eso, que se los tumbó. Voy al otro día allá a la casa a hablar con el papá no sabía nada y me dice, eso él lo acostumbra a hacer muchas veces. Pero mire qué interesante, por yo no pararme firme en lo que yo escuché. Esas son las cosas que pasan. Entonces se lo digo para que no se crea que uno las hace todas perfectas, pero pasa y tiene que estar alerta y ser tenaz y creer que Dios está hablando hoy en día. Dios habla, de verdad que Dios habla y protege a uno de muchas cosas. Entonces los decretos van a ser retados. Hay una historia en la reconstrucción de Jerusalén, en el libro de Esdras, en donde los decretos forman una parte crucial del destino de la nación. Y aquí es donde voy a terminar con esta porción de la Escritura, porque el destino nuestro no es que todo es por los decretos, pero está ligado a tus decretos, está amarrado a los decretos tuyos, a las cosas que estás declarando y decretando sobre ti. Piensa ver desde que estamos, no sé si desde que estamos hablando has estado pensando en confesiones y decretos negativos que has hecho. Tienes que romper con eso. Decretos que no te están trayendo beneficio a tu propia vida, tienes que cortar. Acuérdate que la palabra de Dios es la verdad. Tú puedes estar sintiendo algo y tú dices, pero es que yo no puedo decir una mentira. No, lo que pasa es que si tú crees que le estás sirviendo a un Dios y que esta es su palabra y la palabra dice, la palabra es la verdad, entonces o esto es verdad o lo que tú sientes es verdad. Entonces tú tienes que tomar una decisión y decir, bueno, esto es verdad. Si esto es verdad, pues entonces lo que dicen que yo tengo son unos síntomas, y esos síntomas están demostrando algo que yo tengo que hacer que se alinee con la verdad, porque la verdad es donde yo vivo y donde yo resido. La Biblia dice que nosotros debemos orar, hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. Si la voluntad del cielo es que no haya enfermedad, no haya tristeza, ni muchas otras cosas, que la traigamos aquí, entonces tenemos que saber qué es lo que hay arriba para poder traerlo aquí y perseverar. No sé si me va siguiendo. A veces esto no se recibe mucho, lo hemos escuchado mucho por ahí, pero es una realidad. Los decretos son importantes. Quizás lo has escuchado por otro ángulo, pero es un decreto. Tú puedes hacer un decreto por tu nación, y he escuchado a ministros haciendo decretos incluso por Estados Unidos, aún en la condición que Estados Unidos está viviendo. Pero si la iglesia se dedica a hacer decretos y no escuchar las malas noticias, sino los decretos que Dios dijo, y seguimos creyendo, en algún punto Dios puede tornar la situación y establecerla como es. Pero tenemos que seguir haciendo nuestra labor. Hay una canción que canta Marco Yaroide que dice, mi trabajo es creer. Ese es tu trabajo. Tú no tienes que hacer nada. Tú tienes que creer que lo que Dios dijo y lo que estás decretando es lo que se va a establecer. Ese es tu trabajo. Creer y hablar, creer por lo cual hablar. Eso es así. Eso es así. Ok, Esdras capítulo 4, ya vamos aquí aterrizando. Esdras 4, el verso 12. Dice así. Los judíos están reedificando el templo.
se dieron a la tarea de regresar a Jerusalén y volver a edificar. El templo puede ser símbolo de tu propia vida. La Biblia dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Y dice el verso 12, sea notorio al rey que los judíos que subieron de ti a nosotros vinieron a Jerusalén y edifican la ciudad rebelde y mala, y levantan los muros y reparan los fundamentos. Ahora sea notorio al rey. Estos son los enemigos de los judíos, que cuando ellos empezaron a reconstruir, los enemigos salieron y le dijeron: ustedes deben dejar de estar construyendo esto, porque si siguen construyendo van a causar problemas aquí. Los judíos siempre los han catalogado de problemáticos, les tienen odio. Usted ha escuchado las noticias, le echan la culpa de todo. Y yo no sé si usted ha visto la política de los judíos hoy en día para todas esas situaciones en Palestina. Le dicen al mundo: mira, está pasando esto, nos tenemos que defender. Eso es lo que Netanyahu, que es el presidente de Israel hoy en día, hizo en estos últimos meses, que los atacaron. Dijo, salió a las Naciones Unidas y salió al mundo y les dijo: miren lo que me están haciendo, esto, esto y esto. Esta es la forma en que nosotros nos podemos defender. Si ustedes no hacen nada, pues yo voy a tener que atacar. Y eso fue exactamente lo que pasó. Ellos tuvieron que atacar, pero entonces los árabes dicen otra cosa. Dicen: no, porque ellos hay que tratarlos como todo el mundo. Hay que tratarlos como todas las naciones, que si disparan, pues también hay que dispararle a ellos. Entonces tienen esa pelea, pero la realidad es que una gente dice una cosa y otra gente dice otra. ¿Qué es esto? Esto es literalmente decretos. El presidente de Israel hace un decreto sobre la nación, y el presidente de Siria o Palestina o donde sea, cualquier nación, hace un decreto y ellos forzan su decreto. Aquí está sucediendo algo parecido. Sucede que ellos están reconstruyendo, vienen los enemigos y sueltan una palabra al rey y le dicen: rey, esto que están haciendo esta gente, si siguen, tienes que saber que van a causar problemas en todas las naciones. Tú tienes que hacer algo. El rey dice: sí, es verdad, vamos a chequear. Chequearon en la historia, y en la historia vieron que había habido muchos problemas con los israelitas, y entonces el rey soltó un decreto. Y mira el decreto en el verso, hoy del 19, dice: porque esto fue lo que hizo el rey. Y por mí fue dada orden, y buscaron, y hallaron que aquella ciudad de tiempo antiguo se levanta contra los reyes, y se rebela, y se forma en ella sedición. Y que hubo en Jerusalén reyes fuertes que dominaron en todo lo que hay más allá del río, y que se les pagaba tributo, impuesto y renta. Ahora pues, dad orden que cesen aquellos hombres, y no sea esa ciudad reedificada hasta que por mí sea dada nueva orden. Y mirad que no seáis negligentes en esto, porque habrá de crecer el daño en perjuicio de los reyes. El rey mandó un decreto para que no se reconstruyera. Originalmente, el rey Darío había dado un decreto para que se construyera. Vamos a ponerlo de este ángulo. Dios dijo y mandó un decreto que tú, por sus llagas, fuiste curado. De momento mandan un decreto que no sabe quién fue, y fuiste al médico y el médico te dijo: dentro de 3 meses estás liquidado, no vas a poder. Salió el decreto del rey, por sus llagas fuiste curado. Llega otro decreto de otro rey y dice que vas a morir. ¿En cuál decreto tú te vas a quedar? Hay gente que se queda en el decreto del segundo rey, gobernante o como lo quieras llamar, pero no fue el decreto original. Mira lo que sucede aquí, que los judíos fueron sabios y ellos fueron al decreto original y le dicen al rey, le mandan una carta en el capítulo 5, le mandan una carta y le dicen: rey, nosotros hemos sido desobedientes a nuestro Dios y por eso hemos tenido problemas. Ahí le explicaron por qué había habido situaciones en la nación. Y le dice: pero nuestro Dios nos mandó a Babilonia como castigo. Pero entonces el rey Darío nos mandó a reconstruir y la mano de Dios está sobre nosotros de nuevo. En otras palabras, el rey Darío hizo un decreto y la mano del Dios Todopoderoso está decretando que ahora es el tiempo de reconstruir.
y le dice, mira si puedes el historial y busca en tu gaveta o en tus files a ver si encuentras algo de algún decreto anterior. Lo volvieron a emplazar. No se estuvieron contentos con el primer decreto que dio el otro rey para que dejaran de construir. Esa es la tenacidad que tiene que tener un creyente. No tomar el segundo decreto como el último decreto, sino tomar el decreto de Dios como el primero y el último decreto en tu vida. Tiene que haber tenacidad en nosotros. Tenemos que desarrollar esa capacidad. ¿No será que muchas veces Dios nos lleva a través de situaciones una y otra y 3 y 4 veces, a lo mejor para desarrollar esa misma tenacidad, para pararnos firmes contra el diablo? Porque si Cristo está en mí, yo puedo pararme contra el enemigo y decirle, más grande es que está en mí que el que está allá en el mundo. No es que yo soy bien grande, pero el que está en mí es grande y yo le sirvo a ese Dios grande. Y entonces el decreto de ese Dios grande es mejor decreto que el que dice este otro decreto aquí abajo. Entonces, en el capítulo 5, verso 5, dice, mas los ojos de Dios estaban sobre los ancianos de los judíos y no les hicieron cesar hasta que el asunto fuese llevado a Darío. Y entonces respondieron por carta sobre esto. Y le contestan en carta, el verso 17. Quiero saltar aquí, si usted lo puede leer después. Dice el verso 16, entonces Sesbazar vino y puso los cimientos de la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Ellos le mandan la carta al rey y a la misma vez siguen construyendo. No es que dejaron, siguieron poniendo cimientos. O sea que si usted tiene otro decreto, usted no deje de creer el primer decreto. Siga con el primer decreto, declare lo que Dios dijo y siga buscando otra afirmación más de Dios. Y siga más afirmación. Y decrete y más afirmación hasta que el milagro del Señor se va a desatar. La definición de milagro literalmente es algo que ocurre instantáneamente. La definición de sanidad es algo que ocurre progresivamente. Hay muchos de nosotros que hemos sido sanados, pero como no vimos el resultado en el momento, no creímos que Dios había hecho la sanidad. No sé si me entienden. Dios hizo la sanidad y comenzó. Yo sé de milagros, de sanidades que Dios ha hecho que han durado 7 días, 14 días, 15 días y poco a poco la persona fue siendo restaurada. Yo tengo una hija, mi hija mayor, que el Señor la sanó de los ojos. Ella no veía bien y ella empezó a creerle al Señor, se quitó los espejuelos, al principio no veía y le tomó un tiempo en lo que empezó a recuperar. Hoy en día ella ve bien. Pero fue poco a poco y ella decía, no. Y a veces uno decía, pero ¿estás segura? Tratando de ayudarla, pero realmente no es ayudándola, porque ella sabe lo que quiere. Ella creyendo en el Señor hasta que Dios hizo el milagro, pero tomó un tiempo. Entonces tenemos que tener esa tenacidad, esa perseverancia y mantenernos firmes. Así es la forma en que los hijos de Dios trabajan, se manifiestan. Tenemos que creer. Cuando tu hijo te cree, él se te tira encima y lo demuestra. Cuando mi hijo ahora en diciembre quería un Nintendo 3DS XL, que son los grandecitos esos, y nosotros, Dios mío, ¿cómo vamos a comprar esto ahora? Porque son tantos regalos. Y entonces, él todos los días, papi, ¿lo compraste ya? Yo no digo nada, porque si la fe de él es esa, que sigue en su fe. Y seguía. Bueno, lo compramos, 2 días antes lo compramos. Cuando lo recibió esa noche, pegó un grito al cielo y dijo, gracias Dios mío, le dijo uno chiquitito de 9 años lo que tiene. Gracias Dios mío, levantó las manos. La fe de él se mantuvo ahí tenaz, creyendo y creyendo. No importaba el precio. Ese fue el regalo más caro en casa. Y uno trata de tener un buen balance, pero la fe de él me empujó a mí a tener que hacerlo. Usted imagínese Dios mismo. Una a veces cree que le va a pedir a Dios como, bueno, más o menos para que... No, tu fe va a lanzar a Dios para que, ¡pum!, se tire completamente contigo. Depende de nosotros, depende. Ok, entonces el verso 17 dice, y ahora si al rey parece bien
Búsquese en la casa de los tesoros del rey. Mira dónde fueron a buscar. En la casa de los tesoros del rey fue que se encontró el decreto original, que está allí en Babilonia. Si es así, que por el rey Ciro había sido dada la orden para reedificar esta casa de Dios en Jerusalén, y se nos envía a decir la voluntad del rey sobre esto. Los tesoros no son para todo el mundo. Los tesoros los tiene acceso solamente algunas personas, y este rey buscó más allá de lo normal. Cuando tú quieres el decreto de Dios en tu vida y que se establezca firme, que se manifieste firme, tienes que ir más allá, a donde están los tesoros escondidos, y de ahí vas a extraer la palabra y el decreto que te corresponde a ti. Pero está ahí. Lo único que tienes que hacer es buscar, buscar, buscar y buscar a sacar el tesoro. No es así de sencillo, no es así de fácil. Requiere búsqueda, requiere perseverancia, requiere fe, requiere paciencia, requiere amor por Dios, tenacidad, el deseo de ver las cosas de Dios en tu vida. Lo requiere. Tienes que seguir y seguir y seguir, y Dios te lo va a otorgar. Créeme, Dios te lo va a otorgar. La palabra de Dios va a venir. No te puedo decir la cantidad de veces que yo he tenido situaciones que no sé qué hacer y sigo, Señor, Señor, Señor. Es como jalando un cable desde arriba. Ayúdame, ayúdame, ayúdame. Luchando hasta que venga, y de momento viene una palabra. Y esa es la palabra que necesitaba. Y ya tú sabes que esa es. Aunque nadie te dijo nada, tú dices, esto es, que esto es. Yo sé que esto es. Y por ahí te vas, y ahí es donde está la bendición. Requiere intensidad. Este año 2013 va a ser un año tremendo, va a ser un año glorioso, pero requiere intensidad, requiere búsqueda profunda en esos tesoros que Dios tiene para ti. Cada uno de nosotros tiene un tesoro. Dios tiene algo preparado para ti. La Biblia dice que Él tiene todo escondido en tesoros de barro que somos nosotros. Nosotros somos un tesoro. Y tenemos tantas cosas incluso dentro de nosotros que tienen que ser extraídas para poder ser manifestadas aquí en la tierra. Pero tenemos que perseverar. Gloria a Dios que somos intercesores. Los intercesores son un poquito más persistentes. De hecho, yo pienso que todo cristiano debe ser un intercesor. Dicho sea de paso, todo creyente debería ser un intercesor, debería ser entrenado en la intercesión, porque se necesita a través de la vida para poder salir victorioso en todas las áreas de la vida de uno. Pero nosotros como intercesores debemos seguir siendo tenaces para poder ver que el decreto que Dios originalmente habló se manifieste en nosotros. No nos damos por vencidos, nos quedamos firmes. Vamos viendo anticipadamente lo que ya Dios dijo, y vamos viviendo conforme a lo que ya Dios dijo sobre nosotros. Póngase de pie en esta